Bueno, nos metemos en nuestra próxima entrevista que tenemos previstas para ustedes esta mañana. Lo decíamos en los adelantos, en Arriba Gente, la Fiscalía de Delitos Sexuales ha habilitado una línea telefónica que es el 091-507-531 para que víctimas, en este caso de explotación sexual, y personas que tengan información sobre estos casos puedan realizar las denuncias correspondientes. Pero en realidad, ¿cuál es la atención y cuál es el tipo de contención que se le brinda a aquellas personas, por ejemplo, que son víctimas en este tipo de delitos? Es un delito difícil de poder contar, de poder denunciar, de poder reconocerse a sí mismo y a sí misma como víctima de delito de explotación sexual. Vamos a hablarlo con Mariela Solari, que es la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Mariela, gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, buen día y muchas gracias por la invitación. Pasa muchas veces esto, ¿no? Que en las víctimas de explotación sexual a veces se les dificulta a las chicas reconocerse a sí mismas como víctimas. Y eso es todo un escollo. Sí, en realidad cuando miramos los números de las denuncias, muchas veces en los servicios de atención que tienen larga trayectoria, como los servicios tanto del INMujeres en convenio con las organizaciones de la sociedad civil como en INAU, a veces aparecen números de atención a víctimas que no coinciden con los números de imputaciones, ¿no? Uno dice, claro, bueno, ¿cómo hay tantas situaciones que aparecen en determinados servicios de atención, pero sin embargo, bueno, y ahí hay una diferencia que tiene que ver justamente con la persecución criminal de estas situaciones, en las que no toda la prueba, no toda la carga de la prueba está solamente en la víctima. Esto lo digo como un aspecto. Y referente a tu pregunta, todos los delitos que tienen que ver con violencia sexual son delitos en que a las víctimas, sean niños, adolescentes o mujeres adultas, es muy difícil explicitarlo. ¿Por qué? Porque cómo se gesta, cómo empiezan estas situaciones en que las personas son víctimas de un delito sexual, de una situación de violencia sexual que puede ser en el ámbito doméstico o, como en este caso, por personas que captan a aquellas, en este caso, adolescentes o niñas o mujeres con distintos tipos de vulnerabilidades, que eso también me gustaría profundizar un poquito. La forma en la que empiezan a darse estas situaciones están basadas en el silencio, en el atrapamiento del otro, en un atrapamiento que no siempre tenemos que imaginarnos la mayor violencia física, porque tiene que ver con otras formas simbólicas de la violencia, de la amenaza, del sometimiento, que hacen que la relación empiece a ser ambivalente en esto de el sufrimiento y el sentirse en una relación o en un vínculo que no es en el que quieren estar. Entonces, la culpa y la vergüenza se ubica siempre en la víctima. Cuando digo se ubica, me refiero a el entorno social, a los discursos que tenemos en una cultura donde siempre ubicamos la culpa en la víctima. Entonces, acá hay una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos en el discurso y en el relato que se genera en base a la explicación que le damos a estos temas, ¿no? Cuando un adolescente está viviendo una situación de este tipo, de la que quiere zafar, como dicen las gurisas, pero escucha en el entorno inmediato, en el barrio, en la tele, en las redes sociales, no, pero esto debe ser porque a ella le gusta, para ella es más fácil esto que hacer otra cosa. Si en realidad no dijo nada antes, debe ser porque le gusta, porque tanto no debe estar pasando mal, ¿no? O relatos que ponen al otro, ¿no? a la persona que está generando la situación de sometimiento en un lugar de no, pero él es un buen padre de familia, es un amigo de todos, es un buen ciudadano, es un buen trabajador, es un buen amigo. Esta ambivalencia es lo que a las víctimas las deja en un lugar de atrapamiento, ¿no? Con distintas reacciones también. En el imaginario a veces... ¿Por qué siempre trasladamos, o casi siempre trasladamos, la culpa a la víctima? Bueno, porque cuando pensamos en situaciones como esta, en vez de juzgar y criticar al explotador o al abusador, siempre el dedo va apuntado a esa jovencita que en definitiva fue
fue la víctima. Sí, creo que es una excelente pregunta que nos tenemos que hacer todos. Creo que esto está basado en los prejuicios que como sociedad, con un discurso patriarcal, adultocéntrico, donde siempre los adultos somos los que hacemos todo bien y los jóvenes son los que se equivocan, como si nosotros como jóvenes o adolescentes nunca nos hubiéramos equivocado, ¿no? Donde ese discurso imperante lo que hace es ubicar a las jóvenes y a las adolescentes y a las niñas, incluso niñas pequeñas, donde a veces hay situaciones de abuso sexual por un amigo de la familia, y la familia ¿qué dice muchas veces? Pero ¿cómo te vestías hacia delante de él? ¿Cómo pasabas en bombacha por adelante de él? ¿A quién culpamos? A la víctima. Entonces, esa pregunta la tenemos que hacer cada uno de nosotros, de la explicación que damos. Una parte de la respuesta es que nos permite dormir tranquilos, porque la culpa es del más vulnerable, con el que no tenemos que confrontar nada, porque el niño y la víctima, por el grado de afectación que tiene, si lo culpamos, seguramente no nos va a confrontar. Ahora, lo otro genera incomodidad. Cuando decidimos que nos metemos a interrumpir una situación de violencia, los terceros tenemos que también tener claro que estamos generando incomodidad en otro que probablemente nos va a interpelar. Ahora, ¿estamos dispuestos a eso o estamos dispuestos a tener el discurso más cómodo y la explicación más cómoda que nos deja en un lugar en el que, bueno, yo con esto no tengo nada que ver? Claro, Mariela, algo en algún lugar está cambiando, ¿no? Porque aumentan, digamos, la detección de estos casos, de a poquito se va desnaturalizando algunas de estas prácticas y eso se nota en las cifras, por ejemplo, del trabajo que hace Fiscalía. Sí, para la Fiscalía General de la Nación, tanto desde la unidad de víctimas como en todas las unidades que trabajamos, esto es una decisión institucional en que la persecución de los delitos que tienen que ver con la violencia sexual es una de las prioridades. ¿Prioridades por qué? Bueno, obviamente es de las formas más atroces de vulneración de derechos que afecta a la salud física, psíquica y la libertad de las personas, que afecta a las personas más vulnerables y que queda más silenciado. Y además porque durante muchos años, alguna vez lo hemos hablado acá también, las situaciones que llegaban a la justicia no siempre teníamos novedad de qué era lo que pasaba. El nuevo Código del Proceso Penal permite tener la información y permite que las víctimas tengan otro grado de participación respecto a eso. Entonces, en coordinación con las otras instituciones que también vienen trabajando estos temas, con el Ministerio del Interior, con INAU, con INMujeres, hemos trabajado en algunas de estas rutas que permitan que las víctimas, y esto es otra de las cosas que me parece fundamentales que tenemos que remarcar, que es que las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia. El grado de afectación de los delitos sexuales es muy alto. Por lo tanto, tenemos que generar todos los mecanismos para, trabajando las secuelas, brindar toda la información para que si una víctima quiere acceder a la justicia, es su derecho. No podemos hablar en nombre de las víctimas. Si alguien quiere, es su derecho, ¿no? Y eso creo que ha sido también un aprendizaje en este tiempo. Por eso también los números han aumentado. ¿Era una mala práctica de la justicia siempre hablar en nombre de las víctimas? No sé si de la justicia. Creo que a veces en esta cuestión de que, bueno, por el grado de afectación que tiene, no puede hablar o no quiere hablar. Sí. Y creo que ahí tenemos que trabajar mucho más para trabajar sobre las secuelas que deja la violencia y no reproducir lógicas desde las instituciones que también pueden llegar a ser de sometimiento, ¿no? Yo hablo por ti porque el grado de afectación que tú tenés no te permite expresar lo que tenés. Y la evidencia nos ha mostrado en este tiempo de que cuando las personas que sufren este tipo de delitos y este tipo de violencia a lo largo de su vida, si son informadas y contenidas, sí pueden acceder a lo que son sus derechos. La operación Océano, como la hemos conocido, como se ha presentado a nivel público, a nivel de los medios de comunicación, que la gente de pronto ha accedido y ha tenido un conocimiento tal vez un poco más cabal de las cosas que suceden, porque ha sido un trabajo muy grande de la Fiscalía y de la Policía también, ha dejado en evidencia muchas cosas, obviamente. Pero la pregunta es,
comenzó con una víctima o con un caso primario que luego derivó en que ya tal vez haya más de 12, 15 víctimas que se han comunicado con la Fiscalía. ¿Cómo trabajan ustedes con esas víctimas concretamente? ¿Qué tipo de abordaje hacen? Porque, bueno, como bien lo decías, muchas veces ese dedo acusador cae sobre esa víctima, es decir, diciendo la culpa era tuya, por qué publicaste tu teléfono en tal lado, ¿no? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo hacen ese trabajo ustedes? Lo primero que me parece que hay que considerar es que la dirección de la investigación la lleva el equipo fiscal. Sí. Y ahí es el equipo fiscal el que enseguida convoca a la unidad de víctimas cuando se trata de víctimas especialmente vulnerables, como es en este caso. Bueno, quizás antes no voy a referirme específicamente a la Operación Océano porque está en investigación, pero sí en investigaciones de este tipo que incluso ya han tenido condena, lo que hacemos es trabajar junto con el equipo fiscal, tener un primer acercamiento a las víctimas para poder evaluar el grado de afectación, la respuesta que tienen del entorno, porque a veces tenemos un imaginario de que son chiquilinas que no tienen a nadie alrededor y eso no siempre es así. A veces existen círculos de crianza o de protección que sí han tenido algunas debilidades porque justamente han pasado estas situaciones, pero que están dispuestos rápidamente a reparar lo que ha pasado. Entonces, para nosotros es fundamental el diagnóstico, el estado de situación del grado de afectación de la víctima, el nivel de riesgo que puede tener la víctima, que esto implica sus secuelas, su trayectoria y el perfil de los indagados que la Fiscalía esté investigando, si se trata de una organización criminal, si se trata de personas individuales que no tienen conexión entre sí. Depende del grado de riesgo también las medidas que se van a ir tomando progresivamente con las víctimas. Hay toda una primera etapa que tiene que ver con esto, ¿no? Con ubicar las responsabilidades donde van, cuando brindar información sobre los pasos que se van a seguir. Las personas que han transitado situaciones de violencia y que han vivido bajo sometimiento de distintas formas, lo que necesitan es recuperar el control sobre su vida, porque el control lo tuvo otro, de distintas formas, ¿no? Entonces, brindar la información para que la otra persona pueda tomar decisiones sobre los pasos que quiere seguir depende del grado de maduración, de la edad, claro, del entorno que tiene. Eso es fundamental. Y después lo que también trabajamos depende del grado de secuelas, las coordinaciones que se deben hacer con otros actores. Y en esto también es fundamental el trabajo en equipo con otros, donde se tenga la mirada común hacia dónde vamos con cada situación, ¿no? Y eso también a veces es una construcción, porque también para otros actores de otros organismos, trabajar con una nueva institucionalidad como es la unidad de víctimas y el nuevo rol que tiene la Fiscalía, también es un aprendizaje, ¿no? Veníamos de trabajar con un sistema de justicia que tenía otro sistema. Vuelvo a repetir porque lo digo en varias notas que me han preguntado. Esto no quiere decir, no tiene que ver con las personas que gestionaban ni con la calidad profesional que claramente... No, claramente era el sistema que había. Cambió el sistema donde la víctima tiene otro lugar. Entonces ahora... Antes hacía la denuncia, anda a tu casa a esperar. Claro, y el sistema de justicia y los operadores tenían una batería de herramientas en el marco jurídico que tenían. Ahora existen otras. Entonces, eso es lo que también permite, a tu pregunta, la posibilidad de que también las víctimas sientan un vínculo de confianza para poder acceder a la justicia. Y eso ha provocado también el boca a boca, ¿no? Esto de que, por ejemplo, también todo el tema de la publicidad y de los medios de comunicación, que cuando estos temas aparecen y se ve cómo se trataron, para otras víctimas también ha sido una forma de acercamiento. ¿Con cuántas víctimas de violencia sexual o abuso está trabajando ahora la unidad? Del total de la población que atiende la unidad, el 60% son víctimas de delitos sexuales y violencia doméstica en todo el país. Y esto es en todas las modalidades. Para nosotros una de las prioridades ahora en los próximos meses también tiene que ver con los delitos sexuales en primera infancia y en infancia. Son de las situaciones más complejas,
también por las características que tienen para hacer una investigación criminal, ¿no? La aparición de este número, el 091-507-531, ya está habilitado y ha marcado muchos llamados. ¿Hay capacidad para procesar todo eso? Bueno, acá hay dos cosas que me parece importante aclarar. Ese teléfono es el teléfono de guardia que tiene la unidad de víctimas desde que empezó en marzo de 2017. Es un teléfono que funciona a las 24 horas, atendido por técnicos de la unidad, en general para los casos que venimos trabajando junto con los equipos fiscales. En este caso particular de la Operación Océano, la doctora Viera estimó que era necesario, justamente por todo esto que estamos hablando, de la necesidad de un vínculo reservado, con posibilidad de hablar con técnicos para asesorarse, para tener información o para brindar información, entendió que era necesario ampliar las opciones. Va a estar habilitado para la Operación Océano. Las personas que tengan conocimiento de otros casos de explotación sexual, también siguen existiendo las vías que existían antes, ¿no? El 0800 5050 en el caso de menores de 18 años, los servicios de InMujeres. Y con respecto a la capacidad, yo te diría que por ahora sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que una nueva institucionalidad como ha sido la unidad de víctimas dentro del cambio profundo que significó el rol de la Fiscalía respecto a la investigación criminal es una proyección que requiere de aumentos progresivos, porque claramente a medida que la población tiene confianza en un sistema de justicia donde hay una respuesta, esa respuesta va creciendo. Por ejemplo, la Fiscalía en Montevideo empezó con 2 fiscalías especializadas en violencia doméstica y delitos sexuales. En la actualidad hay 6 y está proyectada una 7ª. Y es una necesidad porque los equipos fiscales que trabajan en esas fiscalías claramente tienen una demanda muy importante de casos. Mariela, gracias por estos minutos. Me quedan un montón de preguntas. Una cantidad de preguntas nos quedan, pero bueno, lo que decía Mariela es cierto. El otro día cuando hablábamos con la doctora Darviña Viera nos decía que además de la Operación Océano tenían en bandeja entre 500 y 600 casos más. Y es una realidad para las 6 fiscalías de violencia doméstica y delitos sexuales. Es una realidad que se impone el poder brindar mayor cantidad de recursos humanos. En época de presupuesto, es bueno decirlo, que claramente también, si queremos combatir esto, una pata dentro de todo el sistema integral que se debe tener tiene que ver con el acceso a la justicia y la calidad de esa respuesta. Y nos quedan las preguntas como sociedad de por qué hay tantos casos de violencia sexual y compararnos con otros países. Y también, bueno, ¿qué le pasa a los hombres que son, ¿no?, mayoritariamente los victimarios y que encuentran satisfacción sexual en el cuerpo de un niño o en el cuerpo de una niña? Claramente. Bueno, me comprometo a venir otra vez. Queda para una nueva invitación, Mariela. Gracias. Gracias a ustedes. Cerramos la entrevista por acá y vamos rápido a la pausa.